La película Primera Vista cuenta la historia de Amy, una arquitecta de Manhattan muy dedicada a su trabajo. Decide tomarse una semana de descanso en un complejo de spa fuera de la ciudad. Al llegar, se pierde y observa a un hombre patinando solo en un lago congelado con un palo de hockey, lo que le llama poderosamente la atención. Al día siguiente, Amy reserva un masaje. Mientras espera su turno, escucha gemidos de placer de la clienta anterior y se sorprende por lo bueno que parece ser el masajista. Durante el masaje, Amy se quiebra emocionalmente y comienza a llorar por el estrés acumulado. Virgil, el masajista, la consuela con mucha sensibilidad, le masajea la mano y la deja dormir plácidamente. Al despertar, Amy sale corriendo a buscarlo para disculparse. Lo encuentra caminando con su palo de hockey y hablan. Descubre que es el mismo hombre que vio patinando la noche anterior. Cuando se despiden, Amy extiende la mano para saludarlo, pero Virgil no la ve y le toca el hombro. En ese momento, ella se da cuenta de que es ciego. Avergonzada, se disculpa nuevamente, mientras Virgil sube al autobús. Más tarde descubrimos que Virgil vive en este pequeño pueblo con su perro guía. Su hermana Jenny es muy protectora y lo ayuda con algunas tareas del hogar, aunque él se maneja bastante bien de forma independiente. Esa misma tarde, Virgil va a buscar a Amy para invitarla a caminar. Durante el paseo por el pueblo nos enteramos que Virgil quedó completamente ciego a los 3 años. Poco después comienza a llover, por lo que corren a refugiarse en una casa abandonada. Allí Virgil le describe cómo percibe la lluvia, por el sonido y la sensación, y le pide que cierre los ojos para escuchar el viento y las gotas caer. Amy queda fascinada y en un momento íntimo guía la mano de Virgil para que le toque el rostro. Al día siguiente, Amy toma otro masaje con Virgil. Amy le pregunta si tiene algún recuerdo previo a perder la vista. Virgil describe un recuerdo de algo esponjoso como una nube, y Amy le describe cómo se ve el horizonte. Durante el masaje, la atracción entre ellos crece. Quedan en cenar juntos en la casa de él, pero Amy termina cancelando porque debe volver urgentemente a Nueva York por trabajo, aunque le promete que regresará. De vuelta en la ciudad, vemos que Amy trabaja con su ex marido y le cuenta a una compañera que conoció a un hombre que le gusta y que es ciego. Su compañera, con base en su experiencia, le advierte que una relación así puede ser muy complicada. Amy regresa al pueblo y encuentra a Virgil patinando en el lago congelado. Patinan juntos, se caen y se besan por primera vez. Poco después mantienen relaciones sexuales. Mientras Virgil se ducha, Amy, vestida solo con una camisa de él, recibe la visita inesperada de Jenny. La situación se pone incómoda cuando Virgil tropieza con una silla que Amy movió del lugar. Jenny la reprende, explicándole que no se puede cambiar las cosas de sitio en una casa donde vive una persona ciega. Amy investiga sobre un médico que podría operar a Virgil para devolverle la vista y le propone la idea. Virgil reacciona mal y se enoja. Jenny le explica a Amy que Virgil quedó ciego a los 3 años y que ya pasó por muchos médicos y tratamientos fallidos de niño, por lo que es comprensible su rechazo. Después de disculparse, Amy y Virgil se reconcilian. Esa noche, Virgil se asusta al despertar y no encontrarla, creyendo que se fue. Al día siguiente decide operarse. Viajan juntos a Nueva York, donde Virgil conoce el departamento de Amy. La cirugía se realiza y al quitarle las vendas, Virgil distingue luces y formas borrosas por primera vez en décadas. Pero no sabe interpretar las imágenes, por lo que al comienzo se asusta y no sabemos si la cirugía fue un éxito o no. Sin embargo, el médico advierte que, aunque puede ver, tiene que aprender a asociar lo que ve y les recomienda un terapeuta. Luego vemos que se mira al espejo y no se reconoce.
Virgil regresa con Amy al departamento y por primera vez la ve desnuda. Luego comienza un difícil proceso de adaptación. Intenta conseguir trabajo, aprender a leer y manejarse en un mundo visual, pero todo le cuesta. Su padre, que los abandonó cuando eran niños, reaparece tras verlo en televisión. Jenny lleva a Virgil a reencontrarse con él, pero Virgil se enfada y se retira. La relación con Amy se tensiona cada vez más. En la fiesta de cumpleaños del ex marido de Amy, Virgil ve cómo ella y su ex se besan. Celoso y desorientado por los estímulos visuales, se choca contra una pared de vidrio y la rompe, lastimándose. Amy decide tomar distancia con un viaje de trabajo. Mientras ella está afuera, Virgil visita a su terapeuta, quien lo lleva a ver bailarinas nudistas para ayudarlo a procesar el mundo visual. Amy, por su parte, termina besándose nuevamente con su ex, pero decide volver con Virgil. Al regresar, hablan, se reconcilian y la relación mejora. Virgil se va adaptando mejor, hasta que empieza a sufrir apagones visuales. Va solo al médico y descubre que está perdiendo la vista nuevamente. Le quedan solo unas semanas. Sin contarle nada a Amy, Virgil visita a su padre y se desahoga con él. Escucha, Virgil. Podemos hablar de esto No, después. responde mi pregunta. ¿Por qué te fuiste? Me levantaba todos los días. Te veía y veía mi fracaso. Mis propios fracasos. Si no podía lograr que mi propio hijo viera. Bueno, ya es cosa del pasado, hijo, ¿cierto? Es decir, puedes ver. Sabía que lo harías. Sí, puedo ver. Y estoy perdiendo la vista de nuevo. Eres el primero que lo sabe. Quería ver tu rostro, quería ver tus ojos mientras me explicabas toda mi vida. ¿Sabes lo que le hiciste a Jenny? ¿Sabes lo que le hiciste a mamá? No debiste haberlo hecho, papá. No debiste haberte ido. No debiste haberte ido. Virgil y Amy van juntos a ver un partido de hockey, donde Virgil reconoce un algodón de azúcar como su último recuerdo visual de la infancia. Virgil le confiesa a Amy que está perdiendo la vista nuevamente. De regreso en el departamento, decide volver al pueblo con Jenny antes de quedar completamente ciego otra vez. Empaca sus cosas y se despide de Amy tras una dolorosa discusión. De regreso en su hogar, Virgil aprovecha sus últimos días de visión para ver imágenes en libros y atardeceres. Le agradece a su hermana Jenny por cuidarlo y le pide que recupere su vida. Tiempo después, lo vemos a Virgil viviendo en Nueva York. Tiene un perro guía, trabaja ayudando a niños ciegos y se reencuentra con Amy en un parque. Ella se ha independizado, y mientras caminan juntos, la película deja entrever un futuro posible para ellos. La historia está basada en hechos reales y se menciona que los verdaderos protagonistas terminaron casados y viviendo en Atlanta. Él nunca volvió a recuperar la vista y ahora pinta sobre su breve aventura.